Soy Egon Cholakian. Un saludo a aquellos con quienes me comunico habitualmente, y también un saludo a los que empiezan a familiarizarse con mis investigaciones científicas. La información que presenté en mi declaración anterior, sobre los eventos del 24 de noviembre de 2023 en la región de la Fosa de las Marianas, aparentemente ha despertado un nivel extraordinario de interés público. Agregaría que, irónicamente, este interés no proviene tanto de los círculos de mi comunidad científica, que generalmente me apoya, sino más bien de un número cada vez mayor de personas en general. Sospecho, además, que este fenómeno se debe en gran medida a la notoria y frecuente aparición de anomalías climáticas en la región en cuestión. Independientemente de las razones que subyacen a este extraordinario interés por parte del público en general, me resulta absolutamente claro que la discusión está siendo impulsada ahora por este mismo grupo de personas profundamente interesadas, lo que en esencia constituye un testimonio silencioso, incriminador, de la legitimidad de mis afirmaciones previas sobre actividades geofísicas adversas. Estoy realmente impresionado y agradecido. Gracias. Dicho esto, estimados colegas y representantes del establecimiento científico ruso, mi exposición de hoy está dirigida casi en su totalidad a su distinguida comunidad de ilustres y eruditos individuos. Si ustedes son verdaderos y legítimos científicos, y no meros títeres de un sistema político corrupto, me resultaría sumamente difícil creer que no hayan comprendido plenamente lo que comuniqué en mi video anterior. Como ya he expuesto en detalle los eventos críticos del 24 de noviembre de 2023, provocando consternación entre muchos dentro de su comunidad, lamento sentir la necesidad de ofrecer aún más información sobre el asunto, con el fin de que puedan comprender la gravedad de la situación. Esta acción extraordinaria es una tarea que debería haber sido asumida por su Academia de Ciencias. Mi decisión de ir más allá de lo habitual es elemental. Específicamente, la gran mayoría de ustedes no se dedica a la ciencia real, sino más bien al oportunismo político y a una mendicidad constante en busca de subvenciones. ¿Acaso me equivoco? Tristemente, su único objetivo es extraer la mayor cantidad posible de financiación para la investigación por parte del Estado. Tengo pruebas irrefutables, respaldadas por los cambios catastróficos en el clima que se están desarrollando ante sus propios ojos. Por favor, intenten refutar mis palabras. La gente está notando esto por sí misma ahora, sin su ayuda. Lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y lo que está sucediendo en el presente son récords climáticos sin precedentes que superan todos los parámetros científicos conocidos. Los eventos del 24 de noviembre de 2023 marcaron un punto de inflexión para nuestro planeta, uno que la mayoría de los llamados científicos se ha negado a reconocer. Pero lo he dicho antes y lo repetiré una vez más. La historia de la humanidad y de la vida en la Tierra ahora está dividida en un antes y un después de exactamente esta misma fecha. Surge ahora una pregunta crítica. ¿Por qué esto no fue comunicado al público? ¿Por qué no se hizo ningún esfuerzo para explicar los mecanismos en juego? La respuesta más probable es que la mayoría de los científicos simplemente desconocían estos procesos. Y aquellos que sí lo sabían guardaron silencio, tal como yo lo hice en su momento, atrapados por el miedo, no solo por sus propias vidas, sino por toda la humanidad. Porque la verdad es aterradora. Ahora escuchen con atención. Voy a explicar lo que ocurrió a aquellos que se llaman a sí mismos científicos, pero que están tan alejados de la ciencia real como yo lo estoy del ballet. Los desencadenantes de los eventos sísmicos en la Fosa de las Marianas fueron una serie de explosiones intramanto, que se registran en la superficie como terremotos de foco profundo. En el manto plástico, nada puede experimentar deformación frágil. Solo ocurren explosiones, cuya energía es equiparable a la detonación de múltiples bombas nucleares. Y lo que ustedes dicen sobre los terremotos de foco profundo es descaradamente falso. Durante las explosiones intramanto, la onda acústica se propaga tangencialmente.
Si ocurren múltiples explosiones sucesivas dentro del manto, las ondas subsiguientes amplifican la energía de la onda acústica inicial. Este fenómeno es conocido como resonancia. Así, en la víspera del 24 de noviembre y el mismo 24 de noviembre de 2023, ocurrieron no menos de 10 terremotos de foco profundo, con magnitudes superiores a 4.0 en el Pacífico suroccidental, dentro de la región del arco insular de Tonga Kermadec y cerca de las islas Fiyi. El más fuerte de ellos alcanzó una magnitud de 5.0. Posteriormente, el 24 de noviembre, un poderoso terremoto de magnitud 6.9, registrado inicialmente como 7.1, sacudió las Islas Marianas del Norte a una profundidad de 22 kilómetros. A esto le siguió una serie de réplicas en la misma zona, con más de 50 sismos de magnitud igual o superior a 4.0, de los cuales al menos 10 superaron la magnitud 5.0. La profundidad de esta intensa secuencia de réplicas fue de apenas 10 kilómetros. Dado que la profundidad media del Océano Pacífico es de aproximadamente 4 kilómetros, esto significa que estos terremotos se originaron a tan solo 6 kilómetros por debajo del lecho marino en esa misma región. Por lo general, esta zona experimenta solo alrededor de 40 terremotos al año con magnitudes superiores a 2.0, y solo unos pocos superan los 5.0. Un nivel de actividad sísmica tan extremo en la fosa de las Marianas nunca antes había sido registrado en toda la historia de las observaciones. Ese día, el magma ascendió inusualmente cerca de la superficie, representando un grave riesgo de una brecha de lava en la corteza terrestre en su punto más delgado, la fosa de las Marianas. El aumento de la actividad sísmica culminó en un terremoto de foco profundo dentro de la fosa, con una magnitud de 5.3 a una profundidad de 231 kilómetros, como consecuencia directa del avance del magma bajo esta zona. En cualquier momento de ese día, la fosa de las Marianas podría haber colapsado. Si esto hubiera ocurrido, el agua del océano, sometida a una presión inmensa a una profundidad de 11 kilómetros, habría entrado en contacto directo con el candente magma. El resultado habría sido devastador para el planeta, llevándonos por el mismo camino que Marte. Un colapso similar en la corteza marciana ocurrió en la región de Valles Marineris, lo que provocó la pérdida de su océano, atmósfera, campo magnético y, en última instancia, toda forma de vida. El 24 de noviembre de 2023, la Tierra evitó por muy poco este desenlace, pero la probabilidad de un escenario similar al de Marte fue alarmantemente alta. Estuvimos pendiendo de un hilo. Yo comprendo los procesos físicos subyacentes, y por eso esas fueron las 24 horas más aterradoras de toda mi vida. Sí, la humanidad fue indudablemente afortunada aquel día. Pero, ¿qué habría ocurrido si eventos sísmicos similares, acompañados de explosiones de manto de foco profundo, no hubieran tenido lugar en la fosa de las Marianas, sino en Siberia? No estaríamos teniendo esta conversación en este momento. La ruptura de la pluma magmática siberiana habría sido inevitable, y todo se habría desatado en cuestión de días. Un evento de esa magnitud habría fragmentado el cratón siberiano en múltiples bloques tectónicos, dada la inmensa presión a la que ya está sometido. Además, los acontecimientos del 24 de noviembre de 2023 en la fosa de las Marianas tuvieron un impacto directo en la pluma siberiana, lo que intensificó aún más la presión magmática bajo la placa siberiana. Si una presión de tal magnitud hubiera sido ejercida sobre el supervolcán de Yellowstone, su erupción habría sido inevitable. La única razón por la que el cratón siberiano ha resistido hasta ahora esta presión extrema es la excepcional solidez de sus antiguas formaciones rocosas, reforzadas por capas de erupciones previas. Pero, ¿cuánto más podrá soportar antes de alcanzar su punto de ruptura? Esa es una pregunta retórica. Incluso en este momento, el cratón está experimentando un derretimiento parcial a una profundidad de 35 kilómetros. La ruptura de la pluma siberiana podría ocurrir en cualquier momento,
y ya no podemos predecir con precisión cuándo. Fuimos expulsados del territorio ruso de la manera más brutal. Sabíamos todo lo que estaba ocurriendo allí. Monitoreábamos de cerca la pluma siberiana y podíamos predecir su comportamiento. Pero ahora, esa capacidad nos ha sido arrebatada. Cualquier información está fuera de nuestro alcance. Sí, por ahora, la humanidad ha tenido suerte de que la resonancia de las ondas acústicas generadas por explosiones intramanto aún no haya provocado una ruptura, ni en la fosa de las Marianas, ni bajo la pluma siberiana. Pero, ¿cuánto tiempo durará esta suerte? El océano, ahora contaminado con micro y nanoplásticos, ya no disipa eficazmente el calor del interior de la Tierra. Esto, a su vez, está acelerando la frecuencia de los terremotos de foco profundo, y ustedes mismos pueden ver este aumento con sus propios ojos. A medida que las temperaturas del magma aumentan, su volumen se expande. Esto impulsa el magma hacia arriba, acercándolo a la corteza terrestre, lo que a su vez contribuye al calentamiento del océano global. En otras palabras, el magma está derritiendo las capas inferiores de la corteza terrestre, incluidas las que se encuentran bajo el océano, acelerando así su calentamiento. Además, el avance del flujo de magma el 24 de noviembre de 2023 en la fosa de las Marianas incrementó significativamente las emisiones de calor al océano, acercándonos aún más a una catástrofe inminente. El calentamiento del océano ha provocado una rápida expansión de las zonas de acidificación y la descomposición acelerada de la materia orgánica en las aguas marinas. Como consecuencia, el océano ha pasado de ser un sumidero de CO2 a convertirse en una fuente de emisiones, liberando más dióxido de carbono en lugar de absorberlo. Miren sus propias investigaciones. En 2023, científicos rusos publicaron un estudio sobre el sector atlántico del océano Antártico, basado en datos de la 87ª expedición del barco de investigación Academic Mstislav Keldysh en 2021 a 2022. Estos hallazgos establecieron que la descomposición de la materia orgánica en las aguas del océano Antártico está provocando actualmente emisiones de CO2 en lugar de su absorción. Según datos de modelos de investigadores australianos, las emisiones de CO2 en el océano Antártico han aumentado aproximadamente un 150% en comparación con los niveles preindustriales, debido a un aumento de 0,5 grados Celsius en la temperatura de la superficie del océano. Anteriormente, el océano Antártico absorbía el 40% de todo el CO2 atmosférico. Ahora, ha comenzado a liberarlo. ¿Y qué está ocurriendo en el resto de los océanos del mundo? Considerando el significativo calentamiento de las aguas marinas, su acidificación y el colapso de ecosistemas enteros. Ahora piensen en esto. ¿Cuál fue la contribución más significativa de la biota marina, que ahora está desapareciendo? El oxígeno. El océano, no los bosques, fue el verdadero pulmón principal del planeta. Y ni siquiera he empezado a hablar de los bosques, ni de los humedales, que en diversas partes del mundo han comenzado a absorber oxígeno y a emitir CO2. Recuerden los hallazgos de los investigadores brasileños. En la última década, la selva amazónica ha liberado casi un 20% más de dióxido de carbono del que ha absorbido. Y esto no se debe únicamente a los incendios forestales, sino también a las mutaciones genéticas que están ocurriendo en los árboles. Del mismo modo, científicos rusos han documentado un fenómeno similar. En la región de Irkutsk, desde principios del siglo XX, los bosques de coníferas, especialmente los de alerce, habían estado absorbiendo eficazmente el exceso de CO2 atmosférico. Pero desde finales de la década de 1980, la situación se ha revertido. En lugar de absorber el dióxido de carbono en exceso, los bosques de alerce han comenzado a liberarlo a la atmósfera. Los investigadores han observado la misma tendencia en Mongolia y Yakutia. Las emisiones de CO2 provenientes del océano y la biosfera seguirán acelerándose, lo que agravará aún más el desequilibrio del ciclo del agua en la atmósfera. Este es un hecho irrefutable. El ciclo hidrológico en la atmósfera ha sido alterado, y esta disrupción no hace más que empeorar. En octubre de 2024, la Comisión Global sobre la Economía del Agua publicó un informe en el que se señala que el ciclo del agua está desequilibrándose. Citando textualmente,
Más allá del límite natural de variabilidad que hemos conocido en los últimos 12.000 años, los patrones de precipitación están cambiando, y ellos son la fuente de toda el agua dulce. El informe también afirma: ya sentimos el impacto de un ciclo hidrológico alterado y sus interacciones con la dinámica atmosférica, con una frecuencia y gravedad crecientes de sequías e inundaciones en todo el mundo. Fin de la cita. Y ahora permítanme plantearles una pregunta para que reflexionen. ¿Qué sucede en la atmósfera después de la alteración del ciclo del agua? Respóndanme, por favor. Para aquellos que no lo saben, permítanme explicarles. Una vez que el ciclo del agua en la atmósfera se altera, la siguiente etapa inevitable es el colapso del proceso de intercambio de gases, lo que conducirá a una disminución gradual del oxígeno. Esto es lo que sucede cuando la biosfera deja de producir oxígeno y en su lugar comienza a generar dióxido de carbono. Los árboles ya están emitiendo más dióxido de carbono, y después del 24 de noviembre de 2023, el océano también ha comenzado a liberar activamente CO2 en lugar de oxígeno. Pero sus llamados expertos prefieren guardar silencio ante esta realidad. Muy pronto, ocurrirán cambios irreversibles, cambios sobre los que advertimos hace una década. En aquel entonces, nadie nos escuchó. Ahora, es un hecho innegable, visible para todos. El océano se está calentando, acidificando y, en esencia, muriendo, y requiere una intervención urgente. Sin embargo, en lugar de tomar medidas prácticas, seguimos jugando a la política. Déjenme decirles cuál será muy pronto el recurso más preciado: el oxígeno. Superará en valor incluso al pan y al agua, porque sencillamente ya no tendremos aire para respirar. Incluso sin el escenario catastrófico de una ruptura de la pluma siberiana, la atmósfera tal como la conocemos pronto comenzará a colapsar, siguiendo el destino de los océanos. Y esto vendrá acompañado de consecuencias adicionales. Por ejemplo, la creciente frecuencia de tornados que alcanzan velocidades de viento extremas. Típicamente, los tornados más poderosos alcanzan máximos de alrededor de 320 kilómetros por hora, lo cual ya es altamente destructivo. Sin embargo, el 21 de mayo de 2024, en Iowa, Estados Unidos, se registró un tornado clasificado como EF4, con un subvórtice que alcanzó una velocidad extraordinaria de 512 kilómetros por hora, una de las más altas jamás medidas en la historia meteorológica. Pronto, tornados de tal magnitud se volverán comunes, con hasta 1000 tornados por año, hasta que, como civilización, nos enfrentemos a mega huracanes. Además, el debilitamiento del campo magnético terrestre está teniendo un impacto crítico en la atmósfera. El hecho de que las auroras están alcanzando casi el ecuador es una clara señal de lo frágil que se ha vuelto nuestro escudo magnético. La combinación de estos fallos sistémicos, la ruptura del ciclo del agua, el colapso del intercambio de gases y el debilitamiento del campo magnético, conducirá inevitablemente a mega huracanes capaces de reducir ciudades enteras a polvo. Algunos llamados expertos han sugerido que en lugar de una desgasificación planificada y controlada de la pluma siberiana, deberíamos intentar hacerlo a través del supervolcán de Yellowstone. Cualquiera que proponga semejante idea es, o bien, propiamente ignorante, o está mintiendo deliberadamente. Como especialista en desgasificación, comprendo perfectamente la naturaleza de estos procesos. La diferencia fundamental radica en la escala de influencia. Los supervolcanes como Yellowstone ciertamente pueden generar problemas graves para la humanidad, pero no son capaces de erradicarla por completo. En cambio, la erupción de la pluma siberiana equivaldría en potencia a la explosión simultánea de 1000 Yellowstone, lo que aniquilaría por completo la biosfera, y con ella, a la humanidad entera, en cuestión de meses. La desgasificación de Yellowstone no haría absolutamente nada para eliminar la amenaza que representa la pluma siberiana. Permítanme proponerles una analogía.
Imaginen que un supervolcán grande, como Yellowstone, es comparable a un forúnculo en la piel, mientras que la pluma siberiana es una arteria rota, similar a un aneurisma aórtico abdominal en términos médicos. Un forúnculo simplemente puede ser drenado, liberando pus, sin causar un impacto significativo en el organismo en su conjunto. Pero un aneurisma es otra historia. Representa la ruptura catastrófica de una arteria principal, un evento potencialmente mortal. Un forúnculo puede tratarse con antibióticos y drenaje, con mínimo riesgo de muerte. En cambio, en el caso de un aneurisma aórtico abdominal, incluso si el paciente ya está en la mesa de operaciones, bajo el cuidado de un médico de alto nivel, las posibilidades de supervivencia son casi nulas. Para un desenlace exitoso, sería necesario un conjunto extraordinario de condiciones favorables. Así que, por favor, no comparen un forúnculo en las nalgas con un aneurisma aórtico roto. Ese tipo de pensamiento no traerá nada bueno. Me han informado que científicos en Krasnoyarsk, los mismos que se encuentran sobre la pluma magmática siberiana, que actualmente está erosionando la placa tectónica a una profundidad de 35 kilómetros, han hecho la siguiente afirmación, cito, «Tomará millones de años para que el magma se reactive, y aun si la pluma magmática emergiera, primero se manifestaría en Siberia a través de nuevas fuentes termales, terremotos frecuentes e intensos, así como cambios en el campo magnético terrestre». Esa es la cita de ellos. Bueno, permitan que responda a esta declaración profundamente ignorante de personas que, claramente, carecen de una comprensión fundamental de su propio campo, porque su afirmación contradice directamente la información que acabo de presentar. Ellos dijeron, tomará millones de años para que el magma se reactive. Pero ustedes mismos saben perfectamente bien que ya han pasado 250 millones de años desde la última erupción. ¿Acaso eso no es suficiente para ustedes? En este mismo momento, la humanidad está al borde de una catástrofe. Si no están de acuerdo con esta afirmación, entonces proporcionen una explicación científica alternativa para los eventos que están ocurriendo en nuestro planeta, respaldada por pruebas. Tomen en cuenta el aumento de los terremotos de foco profundo, los cambios en el campo magnético terrestre, la composición y propiedades anómalas de la lava eruptiva, el incremento de la actividad sísmica, las transformaciones en el núcleo y el manto terrestre, el calentamiento del océano, incluso en grandes profundidades, las alteraciones en el ciclo del agua atmosférico, los cambios en las capas superiores de la atmósfera. Si tienen una explicación diferente, demuéstrenlo con evidencia científica. Por una vez en su vida, por favor, realicen un verdadero estudio interdisciplinario, integrando datos de todas estas áreas, para responder a las preguntas sobre estos cambios planetarios. Esto es precisamente lo que en ALLATRA hemos estado haciendo durante los últimos 30 años. Junto con el equipo científico de ALLATRA, hemos presentado una visión precisa y completa de lo que está ocurriendo. Ahora es su turno de proporcionar contraargumentos científicos bien fundamentados. Me refiero específicamente a datos científicos verificables, no a títulos académicos ni al número de publicaciones que pueda tener un investigador. Me han informado que quienes se oponen a esta visión dicen que yo, Egon Cholakian, tengo un historial profesional muy diverso. Recurrir a ataques personales en lugar de entablar un debate sustancial no es una señal de competencia profesional, más bien, es una admisión de debilidad y una demostración de tácticas manipuladoras. Si tienen objeciones, preséntenlas de manera profesional, basándose exclusivamente en argumentos científicos y hechos concretos. La afirmación hecha por aquellos alejados de la ciencia es la siguiente. Incluso si la pluma magmática se activara, primero veríamos la aparición de nuevas fuentes termales en Siberia, terremotos frecuentes e intensos y cambios en el campo magnético terrestre. Junto con otra declaración, observaríamos un derretimiento intenso del permafrost, pero solo desde el horizonte inferior, no desde las capas superiores. Examinemos estos argumentos más de cerca. El primer y más crucial punto es que cualquiera que describa estos indicadores como una posibilidad lejana, probablemente desconoce que la mayoría de ellos ya están ocurriendo.
Comencemos con el permafrost. Consulten sus propios estudios de la Academia Rusa de las Ciencias. Al menos revisen los datos de teledetección desde el espacio en el Ártico. Solo en la península de Yamal se han registrado más de 3.000 poderosas emisiones de gas, formando cráteres en los fondos de lagos termocársticos, ríos y áreas costeras del mar de Kara. En 2022 a 2023, por primera vez, se descubrieron grandes formaciones volcánicas de lodo en el fondo de 2 lagos termocársticos en Yamal. El monitoreo de estas formaciones ha revelado emisiones periódicas de fluidos subterráneos, incluyendo gas. Permítanme aclararlo para aquellos que no están familiarizados. Los lagos termocársticos se forman debido al deshielo del permafrost. El volcanismo de lodo bajo estos lagos, con erupciones desde sus fondos, indica que hay un derretimiento profundo de las arcillas subterráneas, seguido de su expulsión a la superficie. Así que, díganme, ¿qué es esto, si no el derretimiento del permafrost desde abajo? ¿Acaso no están al tanto de que las temperaturas de la roca, especialmente en los bordes de la placa tectónica, están aumentando? ¿Qué tan extremo tiene que llegar a ser este calentamiento para que la roca se eleve en 1.5 grados Celsius en minas y perforaciones profundas? Presten atención. Toda la capa superior de la placa ya se ha calentado en 1.5 grados Celsius. Ahora imaginen lo que está ocurriendo en el centro de la placa, justo encima de la pluma magmática. ¿Qué temperaturas y procesos se están desarrollando en las profundidades, donde literalmente todo se está derritiendo? La pluma está erosionando continuamente la litosfera circundante, y su activación total es solo cuestión de tiempo. Lo reitero. Un aumento de 1.5 grados Celsius es una cifra catastrófica. Si pueden refutar esto con hechos, entonces háganlo, por favor. En cuanto a la afirmación de que el campo magnético de la Tierra debe cambiar, analicemos la conexión entre el campo magnético terrestre y la pluma magmática siberiana. Ya en la década de los 90, se descubrió una correlación entre la frecuencia de las inversiones geomagnéticas y la intensidad del magmatismo del manto. Es lógico que estas inversiones geomagnéticas están vinculadas a procesos en el núcleo externo, cerca del límite núcleo-manto. ¿Y acaso no están al tanto de que la excursión geomagnética del polo norte magnético, el comienzo mismo de una inversión geomagnética, ya está en marcha? ¿No es suficiente para ustedes el hecho de que el polo norte magnético ya se está desplazando hacia ustedes, moviéndose en dirección a la península de Taimir? También es bien sabido que el derretimiento de la corteza terrestre por una pluma magmática provoca una reducción en el grosor de la capa litosférica magnéticamente activa. En otras palabras, la litosfera sobre la pluma pierde su magnetismo. Las anomalías magnéticas negativas pueden ser un indicador de fusión activa de la placa tectónica debido al ascenso del magma. Sí, aún persisten anomalías litosféricas positivas residuales de erupciones pasadas, en forma de roca solidificada. Pero, ¿por qué no reconocen las anomalías magnéticas negativas progresivas en la región de Krasnoyarsk? Anomalías que hemos estado monitoreando durante 20 años antes de que fuéramos expulsados de la región. Todos estos procesos son las consecuencias inevitables de una única causa raíz: el calentamiento que ocurre bajo nuestros pies. El magma se está intensificando, y el manto se está derritiendo y convirtiéndose en líquido. A medida que el magma se calienta, su volumen se expande, lo que inevitablemente erosiona y desestabiliza la corteza terrestre. Muestren la termografía satelital de estas regiones en los últimos años. Muestren los cambios de temperatura en la última década en perforaciones profundas de al menos 3 kilómetros y más. Muestren los cambios en el campo magnético litosférico en los últimos 10 años. Refuten mis palabras con datos concretos. Ahora, con respecto a la aparición de fuentes termales y terremotos fuertes, ¿dónde exactamente esperan ver estos eventos como precursores? ¿Directamente sobre la pluma siberiana? Quienes hacen tales afirmaciones se basan en un conocimiento deficiente de la geología, apoyándose únicamente en ejemplos de volcanes y supervolcanes. Ya lo he explicado antes. Yellowstone,
En comparación con la pluma siberiana, es como un forúnculo comparado con un aneurisma aórtico abdominal. Por lo tanto, es absurdo esperar las mismas señales de advertencia que preceden a una erupción supervolcánica. Comencemos con esto. No veremos terremotos fuertes por encima de la pluma siberiano hasta el mismo momento de su ruptura catastrófica. ¿Por qué? La respuesta radica en la estructura del cratón de Siberia Oriental. El magma en esta región se solidifica en una forma altamente densa, casi monolítica. Las erupciones que ocurrieron hace 250 millones de años impregnaron toda la placa tectónica, reforzándola y cementándola con los traps siberianos. El deshielo irregular del permafrost en Siberia revela variaciones en la densidad de las rocas. Donde el permafrost se derrite más rápido, la roca es más suelta. Donde se derrite más lentamente, la roca es más densa. En general, la estructura del cratón de Siberia Oriental sigue siendo altamente monolítica y robusta. Esto significa que el bloque cortical no se desmoronará gradualmente. Permítanme ilustrarlo con otra analogía. Si comparamos la estructura de la plataforma siberiana con la del vidrio. Cuando se aplica presión en el centro de un panel de vidrio, las grietas aparecen solo fracciones de segundo antes de que toda la lámina se haga añicos. A diferencia de la madera, que se deforma gradualmente bajo tensión, el vidrio se rompe de manera repentina y catastrófica. Si fracturas similares comienzan a propagarse a través de la placa tectónica, no tendremos ni un instante para reaccionar o advertir a alguien, y mucho menos para publicar una noticia al respecto. Esta analogía debería ser más que suficiente para que aquellos con conocimientos en procesos geofísicos comprendan lo que está ocurriendo en Siberia en este momento. No presenciaremos cambios tectónicos significativos hasta el momento en que la plataforma siberiana se fracture. Algunos terremotos precursores pueden ocurrir en los bordes de la placa, pero cuando comiencen los sismos fuertes directamente sobre la pluma, significará que solo quedan minutos, como mucho, unas pocas horas antes de un evento catastrófico. Cualquier científico competente confirmará estas conclusiones. Y el aumento de la actividad sísmica en la periferia de este bloque cortical, donde la pluma siberiana está ejerciendo presión, ya ha comenzado. Observen más de cerca la actividad sísmica en los montes Urales, el lago Baikal y la cordillera de Verjoyansk. En cuanto a las aguas termales que ustedes afirman que habrían surgido como una señal de advertencia, pregunten a las personas en estas regiones periféricas. Se están reportando con creciente frecuencia casos de aparición de agua caliente en los pozos. ¿Acaso no son estas las mismas fuentes termales que estaban esperando? Lo que estoy presentando no es una especulación política, sino una descripción científica de procesos físicos basada en hechos, no en suposiciones ni en alarmismo. Mi objetivo no es incitar al pánico, sino preparar a las personas para los eventos que se avecinan, de modo que puedan tomar medidas para salvar sus propias vidas. Cuando la activación de la pluma siberiana se vuelva inevitable, ninguna intervención será posible. Sin embargo, en los próximos años, presenciaremos eventos catastróficos severos, olas de frío extremo, vientos con fuerza de huracán y otros cataclismos naturales. Las pérdidas económicas serán astronómicas y la culpa recaerá directamente en la priorización de las ambiciones políticas sobre el sentido común y la verdadera ciencia. Si no fuera por las barreras políticas, la desgasificación planificada y controlada de la pluma siberiana se habría abordado hace mucho tiempo, o al menos se habría estudiado a fondo. Muchas de las consecuencias que ya estamos experimentando podrían haberse evitado. En este año y en los siguientes, no se sorprendan por temperaturas récord. Cada nuevo récord acorta inexorablemente la vida útil de la biosfera terrestre. Sin embargo, en lugar de investigar e informar al público, los científicos rusos han hecho declaraciones como esta. Las personas que viven aquí, en Siberia, naturalmente no deberían temer nada en este sentido. Nada amenaza sus vidas. Deberían centrarse en criar a sus hijos, cuidar de sus familias, y no preocuparse por algo tan ridículo como esta catástrofe.
Están diciéndole a la gente qué debería y qué no debería temer, y cómo deberían criar a sus hijos. ¿Es esta la respuesta de un científico? ¿Qué tipo de órdenes están dando al público? La vida no es un juego, y jugar con la vida de las personas es despreciable. ¿Qué clase de directrices no tengan miedo? Soy estadounidense, y aún así temo lo que está ocurriendo en Rusia. Me preocupa la seguridad de los ciudadanos rusos más de lo que les preocupa a sus llamados científicos. Y sin embargo, les están diciendo que Siberia es una de las regiones tectónicas más seguras y que no deberían temer nada. Si estuviera en su lugar, tendría muchas preguntas serias para estos supuestos expertos. ¿Por qué sus científicos siguen ignorando los hechos fundamentales que estoy presentando? Porque no los han estudiado. No los han observado. Están demasiado ocupados con la política y con proteger sus cómodos puestos. Pero la ciencia no es política. La ciencia es, ante todo, responsabilidad. Rusos, recuerden los nombres de cada científico que los está engañando en este mismo momento. Pronto verán todo con sus propios ojos y tendrán una razón válida para hacerles una simple pregunta. ¿Por qué nos mintieron? Lamentablemente, ese ajuste de cuentas es inevitable. Y ahora, me dirijo directamente a los científicos rusos. Cada palabra que he dicho está respaldada por evidencia. Si tienen objeciones, entremos en un diálogo científico. Pero ¿qué veo en su lugar? Reflexiones filosóficas vacías y vergonzosos ataques personales. Entiendo perfectamente por qué hacen esto. Están manipulando deliberadamente la percepción del público para ocultarles la verdad. Eso es simplemente vil. Me acusan de buscar sensacionalismo al hablar de temas de alto perfil. La verdad es que no obtengo ningún beneficio al decirle la verdad a la gente. Al contrario, dedico mi tiempo y mis recursos personales, ganados a lo largo de toda una vida, a esta causa. ¿Y saben qué? Cada uno de nuestros voluntarios de Alatra hace exactamente lo mismo. Durante 10 años hemos estado diciendo la verdad sobre el clima, y ahora por eso mismo, los exvoluntarios de Alatra en Rusia están siendo perseguidos por su propio Servicio Federal de Seguridad, FSB. Piénsenlo bien, el FSB está torturando a ciudadanos respetuosos de la ley que, en su tiempo libre, trabajaban para estudiar el cambio climático. Los están asfixiando con bolsas de plástico en la cabeza y les torturan con pistolas eléctricas. Algunos exvoluntarios de Alatra en Rusia ya han sido encarcelados. Otros enfrentan cargos criminales basados en acusaciones fabricadas. Los están etiquetando como terroristas y enemigos de Rusia. ¿Por qué? ¿Por querer vivir? ¿Por querer que sus hijos tengan un futuro? Los verdaderos terroristas son aquellos que emiten órdenes criminales para mentirles a ustedes, rusos, en nombre de la ciencia. Entiendo que lo que estoy diciendo nunca llegará al presidente de Rusia. Ya me dirigí al señor Putin y le advertí sobre la amenaza de la pluma magmática siberiana. En ese momento, sinceramente creí que Rusia aún tenía oficiales honorables capaces de hacerle llegar mi mensaje al presidente. Claramente mi esperanza fue en vano. Pero aún así, me gustaría preguntar, señor Putin, dígame, ¿no siente vergüenza? ¿No le da vergüenza lo que ha hecho con su país? Mientras que su padre una vez luchó contra el nazismo, usted está permitiendo que florezca dentro de su propio estado. Un grupo de nazis en su país ha creado un sistema de gobierno paralelo. Y ahora ellos ejercen más poder real que usted, el presidente electo. Todo el mundo lo ve, excepto usted. ¿Tiene usted control sobre aquellos que están sometiendo a sus ciudadanos a una represión brutal en todo el país, arrebatándoles sus derechos constitucionales? ¿A quién obedecen realmente? Señor Putin, usted habla a menudo de orgullo. Dígame, ¿de qué exactamente está orgulloso? ¿Está orgulloso de su religión de Estado? Entonces mire lo que ha hecho con ella. Su religión ha sido transformada en un instrumento político y represivo.
aquellos que realmente intentaron preservar la fe. Sus propios nazis los expulsaron de Rusia. ¿Dice estar orgulloso de su nación? Entonces, ¿por qué no protege la vida de los ciudadanos rusos? ¿Está orgulloso del poder de su país? ¿Y de qué sirve ese poder cuando bajo sus pies yace una pluma magmática del tamaño de Australia? El poderoso Estado que ha construido no es, en realidad, más que un coloso con pies de barro, uno que podría desaparecer en cualquier momento. Si realmente cree que tiene el control absoluto de su país, entonces responda a esta pregunta. ¿Por qué hace 10 años, cuando se conoció por primera vez la amenaza de la pluma magmática siberiana, no se tomaron medidas para garantizar la seguridad de Rusia y sus ciudadanos? Haga esta pregunta a su círculo más cercano. Incluso en aquel entonces, ya se habían delineado los pasos necesarios para evitar una catástrofe global. Se discutió sobre una desgasificación planificada de la pluma siberiana y sobre el potencial de restaurar el océano. Recuerdo vívidamente sus primeras declaraciones sobre la democracia, señor Putin. Y quiero creer que usted no es un nazi. Pero mire la realidad. Mire lo que está ocurriendo en su país ahora. Si está conforme con el estado actual de las cosas, entonces estoy hablando al vacío. Y ahora me dirijo una vez más a los científicos rusos. A todos aquellos que están difundiendo desinformación, les pregunto, ¿cuándo recordarán que son científicos y no portavoces del FSB? ¿Por qué están engañando a tanta gente? No solo están mintiendo a sus propios ciudadanos, sus dulces mentiras se están propagando por todo el mundo, adormeciendo a las personas en una falsa sensación de seguridad. Parece que lo único de lo que son capaces es de cerrar los ojos a la realidad, engañar al público y castigar a los inocentes. En un momento en el que las amenazas climáticas y geodinámicas se intensifican como una avalancha, ¿ustedes les dicen a sus ciudadanos que no tengan miedo y se concentren en criar a sus hijos? ¿Dónde está su razón? ¿Dónde está su humanidad? Si la política es lo único que les importa, si han sido adoctrinados hasta el punto de que esto es más importante para ustedes que la vida de los niños, entonces estamos impotentes. Eso significaría que nosotros, los investigadores de Alatra, hemos desperdiciado varias décadas de nuestras vidas en vano, luchando por salvar este mundo. Mi amigo, no tengo nada más que añadir.